Bueno, vamos a ver hoy entonces cómo crear un objeto con JavaScript. Ya tenemos nuestro formulario hecho, el cual tiene 4 campos y vamos a verlo en el navegador y lo corremos para ver cómo funciona. Lo primero entonces es ingresar los datos en cada uno de los campos y presionamos el botón registrar para ver qué nos arroja. Aquí vemos entonces que nos arroja un objeto, es decir, hemos creado un objeto el cual se define como un array y lo podemos ver en consola. Cada vez que ingresa un registro nuevo, por ejemplo cédula, una contraseña cualquiera, damos clic en registrar y automáticamente se registra en la consola cada uno de los campos que obtenemos y se agrupan como un objeto. Aquí podemos ver el contenido del objeto, el cual tiene 4 campos y un índice que se coloca en forma automática. Probemos ahora con otro registro nuevo, con una cédula de extranjería, una contraseña cualquiera en registrar y ya vemos que nuevamente se agrega un elemento al array. Entonces tenemos un objeto con 3 elementos. En la parte de abajo vemos que se representa como una tabla. ¿Qué pasa cuando ingresamos un correo que no es válido? Vamos a ingresar entonces uno nuevo. Si el correo no es válido, no se agrega a un registro general, pero no se agrega al registro de correos. Eso es porque nuevamente el correo, la terminación, no es válido. Para ser válido debe tener la terminación .com. Vamos con un registro nuevo, pasaporte por ejemplo. Definimos 2 letras, los demás datos los podemos dejar intactos excepto pues el correo. Damos registrar y automáticamente vemos que se agrega un registro de pasaporte a nuestro índice general o un nuevo pasaporte. Modificamos solo algunos datos, registrar y tenemos entonces ya 2 pasaportes en el objeto general. Los arreglos van acumulando automáticamente cada registro. Una vez más, otro pasaporte. El correo vemos que en este caso es un correo inválido, registrar y no se agrega al arreglo general, solo se arregla, se arregla solamente en el registro principal, pero no se ordena en la lista de pasaportes. Uno nuevamente, un pasaporte, cambiamos un poco la contraseña, el correo lo modificamos para que sea correcto y nuevamente registrar, ahora sí. Entonces tenemos en el arreglo general tenemos todos los registros y en el registro general podemos ver que se agregan todos pero en desorden. Entonces tenemos 6 registros hasta el momento entre cédula, pasaporte, es decir, los diferentes tipos de documento. Y aquí en la parte de abajo notamos que aparecen todos completos, pero en pasaportes solo aparecen ordenados en orden ascendente cada uno de los registros que contienen pasaporte únicamente. Entonces de esta forma hemos visto que se validan los datos en el navegador. Ahora vamos a pasar a ver nuestro archivo, el archivo JS, el cual permite ejecutar todos estos pasos. Lo primero entonces es definir las variables, ese es el primer paso. La variable se define teniendo en cuenta la cantidad de elementos o input que tenemos en la página HTML. Y para esto utilizamos el atributo querySelector. Entonces el querySelector nos toma todas las entradas de nuestra página. El segundo paso entonces que debemos tener en cuenta es asignar una función al listener. Es decir, nuestra página tiene un botón y ese botón requiere una acción. El botón nuevamente se define con un querySelector, se le antepone siempre al nombre del elemento una almohadilla. Entonces cada vez que hagamos clic en el botón se va a ejecutar la función agregar registro.
Para esto nos sirve el add event listener, nos sirve para que al hacer clic se ejecute la función que tengamos definida. A continuación tenemos el paso para crear los arreglos generales. Tenemos tres arreglos, ya tres array. Tenemos uno que sería un DB record, que sería un arreglo general para todos los tipos de elementos que ingresemos desde nuestra página. El segundo registro va a contener solamente pasaportes. Es un arreglo normal, pero va a contener pasaportes. Y el tercer arreglo se va a implementar para asignarle solamente correos electrónicos. Recordemos que los pasaportes entonces se van a ordenar por orden alfabético y los correos se van a filtrar para comprobar que sean correos válidos. Para eso tenemos las respectivas funciones. El siguiente paso consiste entonces en crear un objeto o clase de tipo array. Este objeto simplemente se puede crear colocando la palabra function y asignándole los atributos o propiedades que sean requeridas. Entonces tenemos 4 atributos que serían tipo, número, correo y contraseña. Para definirlo se utiliza la palabra reservada this. Este this le está diciendo a JavaScript que se trata de un atributo propio del arreglo del objeto que estamos trabajando en este preciso momento. Entonces nuevamente tenemos 4 parámetros y 4 nombres de variable. Aquí es importante que los nombres de variable concuerden con los nombres de los parámetros que se pasan, aunque es opcional, pero es mucho más recomendable que sea de esta forma. Bueno, después de definir los atributos que tiene nuestro objeto, vamos a pasar a crear la función para agregar los datos. Es decir, ya tenemos un objeto creado, pero entonces falta una función, que en este caso sería agregar registro, y es la que nos va a permitir llevar el contenido del HTML a nuestro arreglo. Para eso definimos 4 variables. Los nombres nuevamente pueden ser cualquiera, pero por simplicidad vamos a nombrarlos con V, con la letra minúscula y un número para diferenciarlos. Pero al frente de cada variable sí vamos a asignar el atributo que ya definimos en el objeto. Entonces para eso utilizamos el atributo value, tipo.value, va a guardar el tipo, número.value el número de pasaporte, correo.value va a almacenar el correo electrónico y contraseña.value va a contener el password, el cual se ingresa desde nuestra página web. Después de esto entonces vamos a crear la primera instancia. Recordemos que es una instancia, es cada uno de los objetos que creamos a partir de nuestra clase principal. Es decir, es uno de los elementos que podemos ingresarle al objeto original. Sería algo así como un hijo. Y para eso se utiliza la palabra new. Entonces new nos permite crear un registro nuevo a partir del original. Entonces en este caso le hemos dado el nombre de nuevo registro. Y nuevo registro debe contener 4 parámetros. De la misma forma que creamos 4 parámetros en el objeto original, o sea, tipo, número, correo y contraseña, esa misma cantidad de parámetros debemos pasarle al objeto nuevo que estamos creando. Bueno, entonces a continuación vamos a chequear si se seleccionó la opción de pasaporte. Recordemos que la página tiene varias opciones de documento, entonces cada que el usuario seleccione la opción pasaporte se va a tomar este registro y se va a ingresar en un record nuevo. En este caso le hemos dado el nombre de pasa record. Y para hacer el ingreso se utiliza el método push. Entonces al definir el método push estamos pasando al final del arreglo todos los datos que se han elegido y se han capturado desde nuestra página web. O sea que se pasa un registro completo con los 4 atributos de tipo, número, correo y contraseña.
Bueno, el siguiente paso consiste en ingresar el registro en el array principal, es decir, se va a almacenar en DB-Record el nuevo registro independiente de la información que el usuario haya ingresado. Entonces para eso tenemos DB-Record.push y entre paréntesis el nombre que le hemos dado al registro principal. Después de utilizar este método push, entonces se llama al método console, que nos permite mostrar en la consola un mensaje. Tenemos un mensaje, el nuevo registro ingresado. Luego nuevamente utilizamos console para que se muestre el registro con los 4 campos que se digitaron desde la página. Y finalmente llamamos una función verregistros que se va a encargar de mostrar todo por consola. Bueno, entonces acá, como estamos diciendo, llamamos la función verregistros que se encarga de imprimir todos los datos ingresados desde nuestra página. El siguiente paso consiste en ingresar el registro en el array de pasaportes. Es decir, vamos a tener un récord diferente solamente para pasaportes. Entonces, para ver los registros de pasaportes, tenemos una función llamada obtener registro de pasaporte. Se le pasa el array original de pasaportes y luego vamos a ordenarlos con otra función. Entonces para capturarlos tenemos la función obtener y para ordenarlos tenemos la función ordenar arreglo. A ambas funciones se le pasa el mismo array. En este caso le hemos llamado pasaRecord, que sería para pasaportes. El siguiente paso consiste en filtrar los registros que contienen un email válido. Hay muchas formas de hacer esto. Una de las formas sería utilizar variables regex, pero por simplicidad del ejercicio y para hacerlo entonces más legible, hemos utilizado dos cadenas. La primera cadena contiene una arroba y la segunda nos define que el correo debe tener una string.com, debe tener una terminación .com, y de esta forma nos daríamos cuenta que es un correo válido. Para hacer la validación entonces debemos utilizar un condicional. El condicional nos va a arrojar true o false, dependiendo pues de los datos que se hayan ingresado. Entonces, si el email incluye la primera cadena, es decir, la arroba, lo cual se valida con un include, lo concatenamos entonces con la segunda condición, que es que el email incluya la segunda subcadena, en este caso un .com. Y en definitiva tenemos que si el email incluye una arroba y también una cadena .com, una terminación .com, el correo sería válido. En este caso, entonces vamos a agregar el registro en el array de correos, es decir, si ya lo hemos validado, entonces ya podemos llamar nuevamente al método push para ingresar el registro completo con ese correo válido dentro del tercer arreglo, que sería mail record. Y después de que esté ingresado, de que se haya ingresado, entonces podemos llamar una función para filtrar el correo, que lo que haría realmente es imprimirlo. Como toda función debemos retornar algo, en este caso vamos a retornar el nuevo registro. Bueno, luego tenemos una función que retorna el array de pasaportes. Como habíamos mencionado, entonces esta función se va a encargar solamente de imprimir. Va a utilizar un console log, con lo cual vamos a poder ver en pantalla el arreglo que contiene únicamente los pasaportes. Recordemos que son 3 clases de arreglos y este es el segundo. El siguiente paso consiste en ordenar el arreglo de pasaportes por su número. Lo vamos a ordenar en forma ascendente. Entonces tenemos la función ordenar arreglo.
el cual va a recibir un nombre, un atributo que sería arreglo, pero cuando se invoque se le pasa el nombre concreto del array que definimos. La ordenación se hace con el método sort. El método sort tiene una forma de trabajar diferente según se pasen parámetros numéricos o string. Como en este caso se trata de un atributo string, entonces tenemos dos variables a y b, y las variables deben definir el tipo de atributo que se quiere ordenar. Entonces, es decir, tenemos dos variables a y b, a punto número y b punto número. Las dos hacen referencia al número del pasaporte. Recordemos, entonces el número de pasaporte es un string. En caso de que el primer número sea mayor que el segundo, se retorna un número positivo. Si es menor, se retorna negativo, y si son iguales, se retorna un 0. Internamente el sort, dependiendo del valor que se retornó, ya sabe cuál va a ir primero o cuál va de segundo. Entonces esto se hace porque trata de una comparación de tipo string. Y luego se utiliza console.log para mostrar el arreglo por pantalla de forma lineal, pero si queremos ver el arreglo en forma de tabla, se utiliza un console.table. Y con esto vamos a apreciar en forma visual más fácil el arreglo como si fuera una tabla. El siguiente paso consiste en imprimir el array de correos. Para ello tenemos la función filtrar correo, la cual ya habíamos llamado previamente. Se le pasa un parámetro que sería un arreglo general, pero en este se define el nombre concreto de nuestro array. Utilizamos un console.log para imprimir, nuevamente console.log para ver el arreglo original, y un console.table para ver el arreglo en forma de tabla, lo cual lo hace mucho más legible. La función, como siempre, debe tener un retorno. Ahora la función b de registros nos va a permitir utilizar un for para imprimir cada uno de los registros en forma consecutiva. Este bregistros va a permitir imprimir los registros de pasaporte. Entonces, después de que se le pasa la variable i, en este caso, va a imprimir cada uno de los registros. Y el último paso consiste en exportar todas las funciones que hemos creado para su ejecución en Node.js. Para esto se utiliza module.export y se le sigue el nombre de una variable. El nombre de la variable debe concordar con el nombre de la función. Es decir, si hay una variable agregar registro, entonces hay una función llamada agregar registro también. Para una variable obtener registro de pasaporte debe haber una función obtener registro de pasaporte, y así sucesivamente. Esta parte es fundamental, porque de no utilizarla, entonces la parte del Node.js en la ejecución de servidor no validaría las funciones que hemos creado. Bueno, muchas gracias por ver este video y hasta pronto.